Hola a todos y bienvenidas al canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Porque hoy precisamente vamos a hablar de algo que estoy segura va a alegrarles el día. Prepárense porque tenemos una bomba de información jugosísima, una noticia que sé que muchos de ustedes estaban esperando, quizás incluso rogando que fuera verdad. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas más queridas, más hipeadas y más comentadas del mundo del entretenimiento, especialmente dentro del público hispanohablante. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Ander Cell y Kerem Bürsin. ¿Están listos? Porque lo que vamos a revelar hoy, según fuentes muy cercanas a ellos, va a cambiar la forma en que los ven para siempre. Hemos escuchado rumores, hemos visto fotos, hemos leído entre líneas, pero hoy, gracias a nuestras fuentes, vamos a despejar algunas dudas y, quizás, a confirmar algunos de los sueños más anhelados por los fans de esta pareja. Así que abróchense los cinturones porque este viaje está a punto de comenzar. Antes de continuar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo contenido fresco, noticias exclusivas y los mejores chismes del mundo del espectáculo, así que no se lo querrán perder. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande y Kerem, Kerem y Hande. Sus nombres resuenan juntos como una melodía pegadiza, una canción que no te puedes sacar de la cabeza. Su química en pantalla, su complicidad fuera de ella, todo parecía apuntar a una historia de amor de cuento de hadas. Y aunque su relación oficial llegó a su fin, la llama de la esperanza nunca se extinguió por completo, ¿verdad? Siempre ha habido un algo más, una conexión innegable que los fans han sentido, incluso a la distancia. Después de su exitoso paso por la serie Senkalkam, o Love is in the Air, como la conocimos en Latinoamérica, la pareja se convirtió en un fenómeno global. Su amor traspasó la pantalla y se hizo realidad, para deleite de millones de seguidores en todo el mundo. Pero como suele suceder, la fama, la presión mediática y las agendas apretadas terminaron pasando factura. La relación llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos y a un mar de preguntas sin respuesta. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Durante meses hemos estado investigando, contactando fuentes y atando cabos sueltos para llegar a la verdad. Y lo que hemos descubierto, créanme, es realmente sorprendente. Según nuestras fuentes más cercanas a Hande y Kerem, su conexión nunca se rompió por completo. Si bien es cierto que ambos han seguido adelante con sus vidas, profesionales y personales, siempre ha habido un hilo invisible que los ha mantenido unidos. Ellos son almas gemelas, nos confesó una persona muy cercana a Hande. Puede que ahora no estén juntos, pero la conexión que tienen es única. Han pasado por mucho juntos, han compartido momentos increíbles y siempre se han apoyado mutuamente. Es una relación muy especial y creo que, de alguna manera, siempre estarán presentes en la vida del otro. Otra fuente, esta vez cercana a Kerem, nos confirmó algo similar. Kerem siempre ha admirado a Hande. La respeta como profesional y la quiere como persona. Su relación fue muy intensa y significativa para él. Aunque las cosas no funcionaron, siempre guardará un recuerdo muy especial de ella. Pero la cosa no queda ahí. Nuestras fuentes también nos han revelado que en los últimos meses, Hande y Kerem han estado en contacto más seguido de lo que podríamos imaginar. No se trata de encuentros románticos ni de citas secretas, al menos no por ahora, pero sí de conversaciones regulares, de llamadas telefónicas y de mensajes de texto. Se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, se dan consejos y, sobre todo, se brindan consuelo en los momentos difíciles. Se han convertido en grandes amigos, nos explicó una de las fuentes. Han aprendido a dejar atrás el drama y a valorar la amistad que tienen. Se dan cuenta de que se entienden como nadie más y que pueden contar el uno con el otro para lo que necesiten. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Hande y Kerem volverán a estar juntos? Esa es la pregunta del millón y sinceramente, no tenemos una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que su conexión es real, que su amistad es sólida y que el cariño que se tienen es innegable. El futuro es incierto y nadie puede predecir lo que pasará, pero lo que es seguro es que Hande y Kerem seguirán formando parte de la vida del otro, de una forma u otra. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo la dinámica de esta relación. Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkam, y desde el principio, la química entre ellos fue evidente. No solo eran atractivos físicamente, sino que también compartían una conexión emocional profunda. Se reían juntos, se apoyaban mutuamente y se complementaban a la perfección.
Su relación se desarrolló de manera natural y orgánica, sin presiones ni expectativas externas. Se enamoraron en el set, delante de las cámaras y detrás de ellas, y compartieron su amor con el mundo. Su romance fue como un cuento de hadas moderno, lleno de momentos mágicos y de gestos románticos. Pero la vida real no siempre es como un cuento de hadas. La fama, la presión mediática y las agendas apretadas terminaron pasando factura. La pareja se enfrentó a desafíos y obstáculos que pusieron a prueba su relación. Los rumores de infidelidad, las críticas de los fans y las exigencias de sus carreras profesionales crearon una atmósfera de tensión e incertidumbre. Finalmente la relación llegó a su fin. La noticia conmocionó a los fans de todo el mundo, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Se especularon muchas razones para la ruptura, pero la verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente sucedió. Lo que sí sabemos es que la separación fue dolorosa para ambos. Necesitaron tiempo para sanar sus heridas, para reflexionar sobre lo que había sucedido y para seguir adelante con sus vidas. Durante un tiempo evitaron hablar el uno del otro y se distanciaron por completo. Pero el tiempo cura todas las heridas, o al menos las cicatriza. Con el paso de los meses, Hande y Kerem comenzaron a reconstruir su amistad. Se dieron cuenta de que habían compartido momentos muy especiales y que no querían perderse el uno al otro por completo. Comenzaron a hablar por teléfono, a enviarse mensajes de texto y a verse de vez en cuando. Se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales, se dieron consejos y se brindaron consuelo en los momentos difíciles. Se convirtieron en grandes amigos, en confidentes y en compañeros de vida. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? Como dije antes, nadie puede predecir lo que pasará. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las señales, leer entre líneas y escuchar lo que nos dicen nuestras fuentes. En primer lugar, es evidente que Hande y Kerem se quieren y se respetan mutuamente. Han superado muchos obstáculos y han demostrado que su amistad es más fuerte que cualquier adversidad. En segundo lugar, ambos están solteros y enfocados en sus carreras profesionales. No tienen compromisos con nadie más y están abiertos a nuevas oportunidades. En tercer lugar, la química entre ellos sigue siendo innegable. Cuando están juntos, se nota la conexión especial que tienen. Se ríen, se divierten y se complementan a la perfección. Teniendo en cuenta todo esto, no sería sorprendente que Hande y Kerem volvieran a estar juntos en el futuro. No estoy diciendo que sea algo seguro, pero sí es una posibilidad que no podemos descartar. Quizás necesiten más tiempo para sanar sus heridas, para crecer como personas y para definir lo que quieren para sus vidas. Quizás necesiten experimentar otras relaciones antes de darse cuenta de que están destinados a estar juntos. Pero lo que es seguro es que Hande y Kerem siempre tendrán un lugar especial en el corazón del otro. Su historia de amor fue como un cuento de hadas y aunque terminó de manera inesperada, siempre quedará grabada en la memoria de sus fans. Y hablando de fans, quiero enviarles un mensaje especial a todos los que han apoyado a Hande y Kerem desde el principio. Gracias por su amor, por su dedicación y por su fe inquebrantable. Ustedes son los verdaderos guardianes de esta historia de amor y siempre estarán presentes en el corazón de la pareja. Sé que muchos de ustedes sueñan con ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Sé que creen en su amor y que esperan que algún día se reconcilien. Y aunque no puedo prometerles nada, sí puedo decirles que nunca pierdan la esperanza. El amor es un misterio y a veces puede sorprendernos de las maneras más inesperadas. Mientras tanto, sigamos apoyando a Hande y Kerem en sus carreras profesionales. Sigamos celebrando sus éxitos y sigamos brindándoles nuestro cariño y apoyo incondicional. Porque al final del día, lo más importante es que sean felices, juntos o separados. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero compartir una última reflexión. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor es un camino lleno de obstáculos y desafíos. Nos enseña que las relaciones pueden ser complicadas y que a veces las cosas no salen como queremos. Pero también nos enseña que el amor puede ser eterno, que la amistad puede ser más fuerte que cualquier adversidad y que nunca debemos perder la esperanza. La vida es un viaje y todos estamos aprendiendo y creciendo a medida que avanzamos. Hande y Kerem han pasado por mucho juntos y han aprendido lecciones valiosas sobre el amor, la amistad y la vida. Y aunque su historia no haya tenido el final feliz que muchos esperaban, sigue siendo una historia inspiradora y llena de esperanza. En resumen, lo que hemos descubierto hoy es que Hande y Kerem, a pesar de no estar juntos sentimentalmente en este momento, mantienen una conexión profunda y una amistad sólida. Las fuentes cercanas a ambos confirman que se apoyan mutuamente, se comunican regularmente y se guardan un cariño especial. Si bien el futuro de su relación es incierto, su vínculo parece destinado a perdurar de una forma u otra. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta bomba de información y que les haya servido para aclarar algunas dudas.
Recuerden que siempre estoy trayendo contenido exclusivo y las últimas noticias del mundo del espectáculo, así que no se pierdan mis próximos vídeos. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué les pareció su relación? ¿Tienen alguna anécdota o recuerdo especial de ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Besos. Y que tengan un día maravilloso. No olviden seguir soñando y creyendo en el amor, porque como dice el dicho, el amor lo puede todo. Hasta la próxima. *** Ampliación de la noticia. Un amor en constante evolución. Hande Erçel y Kerem Bürsin, más allá del romance ***. Para entender verdaderamente la dinámica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, es fundamental adentrarse en las particularidades de su relación, tanto antes, durante y después del romance. No es simplemente una historia de amor fallida, sino un complejo entramado de emociones, respeto mutuo y crecimiento personal que ha trascendido las expectativas y las presiones del mundo del espectáculo. *** El Fénix de Senkalkapm, el nacimiento de una conexión inolvidable. ***. Recordemos el contexto. Senkalkapm no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. Desde el primer episodio, la química entre Hande y Kerem era palpable, eléctrica. Su interpretación de Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes opuestos que se enamoran, resonó con audiencias de todo el mundo. La serie catapultó sus carreras a niveles estratosféricos y, inevitablemente, su conexión en pantalla se filtró en la vida real. Las primeras señales eran sutiles: miradas cómplices durante las entrevistas, risas compartidas en los descansos del rodaje, la forma en que se buscaban mutuamente en eventos públicos. Luego llegaron las fotos de sus vacaciones juntos, las declaraciones veladas en redes sociales y, finalmente, la confirmación oficial: Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. Este anuncio desató una ola de entusiasmo entre sus fans, quienes bautizaron a la pareja como Anker. Se crearon miles de páginas y grupos dedicados a su relación, llenos de montajes, fanfics y análisis exhaustivos de cada gesto, cada palabra, cada mirada. Para muchos, Hande y Kerem eran la personificación del amor verdadero, un cuento de hadas moderno que se desarrollaba ante sus ojos. Pero el cuento de hadas, como sabemos, a menudo tiene un lado oscuro. La presión de ser una pareja pública, la constante vigilancia de los medios, los rumores infundados y las agendas profesionales cada vez más exigentes comenzaron a erosionar la relación. ***, Entre el cielo y el infierno del escenario público, la prueba de fuego. ***. Ser una pareja en el ojo público es una prueba de fuego para cualquier relación. Hande y Kerem no fueron la excepción. Cada salida, cada evento, cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro. Las críticas, a menudo crueles e injustas, llegaban desde todos los frentes. Los rumores de infidelidad, alimentados por la prensa sensacionalista y las redes sociales, fueron especialmente dañinos. Aunque nunca se confirmaron, sembraron dudas y desconfianza entre los fans, y seguramente, también en la pareja. La falta de privacidad se convirtió en un problema constante. No podían ir a un restaurante, a un cine o simplemente pasear por la calle sin ser acosados por fotógrafos y fans ávidos de una foto o un vídeo. Además, sus agendas profesionales se volvieron cada vez más complejas. Hande, con su belleza innegable y su talento actoral, comenzó a recibir ofertas de marcas de renombre internacional y de proyectos cinematográficos de gran envergadura. Kerem, por su parte, se enfocó en consolidar su carrera como actor y productor, buscando proyectos que le permitieran explorar nuevos registros y desafíos. La distancia física y la falta de tiempo compartido fueron factores determinantes en el deterioro de la relación. Las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales y los compromisos profesionales los mantenían separados durante semanas, incluso meses. En medio de este torbellino, Hande y Kerem intentaron mantener su relación a flote. Se apoyaron mutuamente, se esforzaron por encontrar tiempo para estar juntos y trataron de ignorar el ruido mediático. Pero la presión era demasiado grande y, finalmente, la relación llegó a su fin. ***, El silencio y la reconstrucción, un nuevo capítulo. ***. El anuncio de la separación de Hande y Kerem fue un golpe devastador para sus fans. El mundo de Anker se desmoronó de la noche a la mañana. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, incredulidad y, en algunos casos, incluso de rabia. Durante un tiempo ambos se mantuvieron en silencio. Evitaron hablar el uno del otro y se distanciaron por completo.
Necesitaban tiempo para sanar sus heridas, para reflexionar sobre lo que había sucedido y para reconstruir sus vidas. Este periodo de silencio fue crucial para ambos. Les permitió distanciarse del drama mediático, concentrarse en sus carreras y, lo más importante, redescubrirse a sí mismos. Ande se enfocó en proyectos que le permitieran explorar su faceta artística y mostrar su versatilidad como actriz. Participó en campañas publicitarias de marcas de lujo, protagonizó series de televisión de gran éxito y se involucró en proyectos sociales que le apasionaban. Kerem, por su parte, se dedicó a producir sus propios proyectos, buscando historias que le permitieran expresar su visión creativa y desafiar los estereotipos. También se convirtió en un defensor de causas sociales importantes, utilizando su plataforma para generar conciencia y promover el cambio. Con el tiempo, la herida de la separación comenzó a cicatrizar. Hande y Kerem aprendieron a dejar atrás el pasado y a valorar los momentos que habían compartido. Se dieron cuenta de que, a pesar de la ruptura, seguían sintiendo un profundo respeto y cariño el uno por el otro. *** El renacimiento de la amistad, un vínculo indestructible ***. La clave de esta historia reside en la evolución de su relación. Tras la tormenta, Hande y Kerem no permitieron que el rencor o el resentimiento los consumieran. En cambio, optaron por reconstruir una amistad basada en el respeto mutuo, la admiración